Bien, aquí tenemos otro caso sobre refracción de la luz en la que se nos presenta esta situación y esta gráfica que sintetiza todo este texto, pero de todas maneras vamos a darle lectura a todo esto para irlo relacionando con aquello. Y dice, después de un largo viaje, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta que se perdió la llave en la alberca. O si acaso para especificar, una alberca se refiere a la piscina. De tal manera que en este caso se supone que aquí un medio 1 sería aire y un medio 2 sería agua, porque estamos suponiendo que es una alberca y se supone que hay agua. Entonces, seguimos acá. Dice que usted consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella, tal como se vislumbra aquí en la gráfica. Dice, la luz ilumina la llave que yace en el fondo de la alberca. Cuando sostiene la linterna a 1.2 metros de la superficie del agua, es decir, que la distancia que hay desde la superficie del agua hasta donde está la linterna es de 1.2 metros. Aquí luego dice, y dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 metros. Esto quiere decir que la distancia que hay desde donde está la linterna, distancia horizontal, hasta donde la luz entra en el agua, entonces es de 1.5 metros desde el borde. Dice, si el agua en ese punto tiene 4 metros de profundidad, es decir, que la distancia desde acá hasta acá, la profundidad es de 4 metros, entonces nos hacen ahora la pregunta, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave? Para esto, entonces nosotros debemos calcular la distancia que existe desde este punto hasta este punto. La situación parecería bastante fácil si nosotros tuviéramos referencia de cuál es el valor desde acá hasta acá. Pues nosotros sabemos parte de esta distancia y la podemos extrapolar del 1.5 y si la extendemos hacia abajo sería 1.5 acá, pero me hace falta algo. Por lo tanto, algo que se pudiera pensar para resolver este ejercicio sería trazar aquí una perpendicular de tal manera que ya se sabe que este segmento vale 1.5 metros, pero el problema está que esta parte no lo conozco. Entonces yo sé, por diferencia de segmentos, sumas de segmentos, de que entonces la distancia desde acá hasta acá va a estar dada por el valor de x más 1.5 metros. Por eso ya entonces nos vamos a centrar en determinar el valor de x. Para nosotros poder determinar el valor de x, vamos a ver los datos que tenemos. Lo primero es que aquí se forma un ángulo. Vamos a llamarle así. Para determinar ese ángulo, entonces, aquí hay datos que conozco. Por ejemplo, conozco aquí cuánto es esta distancia, que es también de 4 metros. De tal manera que puedo relacionar el ángulo con esta variable x y este 4 metros. Entonces me hago la gran pregunta. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto que se encuentra acá y el cateto adyacente? En ese caso las funciones son tangente y cotangente, pero como es más práctico utilizar la tangente, por eso vamos a utilizar la tangente. Entonces, ¿qué se supone que deberíamos hacer ahora? Buscar la tangente de ese ángulo, que sería igual el cateto opuesto, que sería x, sobre el adyacente, que sería de 4 metros. Pero bien, todo parece muy sencillo hasta ahí. Pero sucede que entonces, como no conozco a x y no conozco al ángulo, entonces las cosas se me pueden complicar. Porque a partir de aquí, x se podría decir que sería 4 metros multiplicado por la tangente de ese ángulo. El problema aquí básicamente está que no sabemos cuánto es ese ángulo que está aquí. Entonces, para poder determinar ese ángulo, vamos a extender esto para acá arriba. Si nos fijamos, lo que estamos colocando aquí es mal con respecto al rayo incidente.
donde esto es el ángulo 1, que es el ángulo de incidencia, pues donde entra el rayo de luz, y esto específicamente es el ángulo 2, que es el ángulo de refracción. De tal manera que entonces aquí podemos utilizar la ley de Snell, que es esta que tenemos acá, para entonces poder determinar ese ángulo. Pero sucede aquí que bien utilizando la ley de Snell, para hallar el ángulo 2 necesito el ángulo 1. El gran problema está que tampoco conozco el ángulo 1. Pero aquí entonces nos vamos a apoyar de otras informaciones, y es que como podemos visualizar acá, aquí sé cuánto es la distancia de aquí a aquí, que es 1.5 metros, sé cuánto es esta distancia, y como se me forma un triángulo rectángulo, entonces básicamente con la tangente del ángulo 1 puedo encontrar ese ángulo, y entonces ya luego darle respuesta a todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a borrar todo el texto y desarrollar todo lo que hemos analizado acá de este lado de la pizarra. Bien, entonces ya que hemos borrado todo, vamos a ir de atrás para adelante de como lo hemos analizado hasta ahora. Entonces primero vamos a determinar el valor de este ángulo 1. Para determinar este ángulo 1, entonces vamos a utilizar la tangente del ángulo, que la tangente del ángulo 1 va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. De tal manera que aquí nosotros vamos a tener que el opuesto sería el mismo que está aquí, que sería 1.5 metros, dividido entre 1.2, que sería el cateto adyacente. Al dividir 1.5 entre 1.2, nos resulta 1.25. Entonces, si ahora nosotros buscamos y aplicamos la función inversa de la tangente, entonces buscamos tangente a la menos 1 de 1.25, entonces nosotros vamos a tener que el ángulo 1 va a ser igual a 51.34. Entonces, si ya nosotros tenemos aquí cuál es el valor del ángulo 1, vamos a proceder ahora, según el esquema que planteamos ahorita, a utilizar la ley de Snell para partir de la ley de Snell, entonces encontrar el ángulo 2. Entonces, 2. Vamos a aplicar la ley de Snell. Para esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Partiendo de acá, como nosotros queremos el seno del ángulo 2, específicamente el ángulo 2, vamos a plantear directamente que el seno del ángulo 2 va a ser igual a n1 por el seno del ángulo 1 dividido entre n2. De tal manera que entonces primero vamos a sustituir y luego entonces vamos a despejar el valor del ángulo 2. Entonces aquí el valor de N1, como se supone que esto viene incidiendo desde aire y luego va hasta agua, entonces N1 sería igual a 1. El seno del ángulo 1, ya hemos establecido que el ángulo 1 es de 51.34 grados. Entonces esto lo vamos a dividir entre el índice de refracción del agua, que si ustedes buscan en una tabla, entonces el índice de refracción del agua es de 1.33. Entonces si buscamos eso en una calculadora, nos va a resultar 0.5871. Entonces seno del ángulo 2, 0.5871. Si ahora entonces nosotros aplicamos la función inversa del seno para encontrar el ángulo 2, entonces vamos a tener que el ángulo 2 sería igual a seno a la menos 1 de 0.5871, que si lo buscamos en la calculadora, 35.95.
Entonces, ya que nosotros hemos encontrado el ángulo 2, fíjense que según nuestro esquema, el valor de x iba a depender del ángulo 2. Si ya sabemos cuánto es el ángulo 2, básicamente lo que tenemos que sustituir acá. Pero como estamos haciendo esto aquí de manera ordenada, entonces como número 3 vamos a plantear que aquí, lo mismo que hicimos acá, de establecer que la tangente del ángulo 2 es igual a x sobre 4 metros. De tal manera que entonces si despejamos de acá, tal y cual hicimos aquí, el valor de x va a ser 4 metros por el valor de la tangente del ángulo, que en este caso específico sería del ángulo 2. Simplemente basta sustituir aquí y ya esto está casi resuelto. Entonces el valor de x va a ser igual a 4 metros por el valor de la tangente del ángulo 2, que el ángulo 2 es de 35.95. Entonces al multiplicar eso, nos resulta 2.9 metros. Si nos fijamos, ya estamos prácticamente terminando el ejercicio. Entonces, aquí nosotros ya habíamos establecido, habíamos llamado ya toda esta distancia desde acá hasta acá, que era la solución del problema, a la suma de la variable x más 1.5 metros. Y como ya nosotros tenemos que x es igual a 2.9, simplemente aquí lo que hay que hacer es sumar esos valores. Como número 4, no necesariamente esto se tiene que resolver así por paso, simplemente para plantear un esquema de resolución. Entonces y sería igual a x más 1.5 metros. Entonces aquí sería igual a x 2.9 metros más 1.5 metros. De tal manera que entonces si ahora hacemos la suma, la distancia buscada es de 4.4 metros. Y esta es precisamente la solución buscada.